Hola, buenos días. Soy Marcela Lobo, pues ya no sé si dueña o ex dueña de esta galería, porque cerramos con esta exposición y ya vamos a cerrar el local. Y bueno, pues muy contenta de que sea esta exposición con la que cerramos. Y bueno, pues gracias por venir y aquí los dejo con los que saben de esta exposición. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Vale. Buenos días a todos, mi nombre es Anne Martínez, muchas gracias por asistir a esta conversación en torno a la exposición de Jesús Salazar, Entre dos aguas. Primero quería comentar un poquito, dar las gracias a Marcela por habernos ofrecido este espacio tan maravilloso en sus últimas instancias. Y esta exposición transita un poquito en torno a una experiencia que tuvo Jesús durante sus 4 años de residencia en China, en la que se entrelazan un poquito la cultura china y la cultura venezolana a través de su ojo fotográfico. Y bueno, os comento un poquito para que os ubiquéis. Yo entro en primera instancia en contacto con Boom Art Community gracias a un contacto con Kiki Pertíñez a través de una persona que ambas conocíamos. Y en ese momento ellos estaban buscando una comisaria para la exposición de Jesús que a poder ser tuviese ciertas nociones con respecto a la cultura de Asia Oriental para que el proceso de comisariado fuese un poco más rodado. Y ahí es donde entro yo en la ecuación. Yo estoy especializada en investigación del ecosistema artístico de Seúl, de Corea del Sur, entonces eso me da unas nociones que ha sido algo que ha facilitado mucho el proceso comisarial y ha acortado muchas conversaciones que podrían haber sido mucho más largas en un inicio si no hubiese tenido ese conocimiento. Bueno, habiéndoos puesto un poquito en órbita, os presento a los dos artistas de esta conversación. Jesús Salazar es un artista venezolano, es un fotógrafo venezolano que ha trabajado como docente en la Universidad Central de Venezuela, como geólogo, él de profesión es geólogo, y posteriormente se mudó a China y ahí estuvo residiendo durante 4 años, de 2017 a 2020. 2016 a 2020. A 2017 a 2020. Y en ese momento es un poco el momento vital de su trabajo fotográfico en el que se centra esta exposición. Y durante su estancia en China recibió un premio en el Shenzhen Daily Expat Contest, el primer premio, y eso le abrió muchas puertas dentro de su carrera como fotógrafo en China y le permitió que fuese invitado como fotógrafo por el gobierno chino a retratar a ciertas comunidades y minorías étnicas del país. Y bueno, te dejo un poquito que expliques un poco tu proceso fotográfico. Pues nada, primero gracias a ustedes por estar acá. Hoy es que domingo. Hoy es sábado. Sí. Es sábado por la mañana, como ven. Gracias, de verdad lo aprecio muchísimo que estén acá. Gracias, Anne, porque hemos tenido un proceso pues maravilloso de conexión y de trabajo. Gracias, Ale, por estar aquí, por ampliar. A Marcela, que está por allá arriba, porque es la que nos presta. Mira, está por allá atrás, pero estás aquí. Porque este espacio, pues, con el corazón, pues, me da muchísima tristeza que ser yo el que la cierre, pero bueno, también me alegra estar acá, ¿no? Y gracias por abrir la puerta, de verdad, te lo agradezco de corazón. Este espacio tiene un sentido tan latinoamericano que me hace sentir en casa, de verdad, te lo agradezco de corazón. Kiki, sin que nada fuese posible, y es el artífice de todas estas cosas, de las uniones, conexiones. Qué privilegio contar con alguien que hace esas conexiones y que pone los espacios para profesionalizar. Bueno, para entrar un poco en el rollo del asunto, yo tengo más de 20 años haciendo fotografía por situaciones, bueno, aquí veo algunas caras conocidas venezolanas y en España ya todo el mundo tiene un amigo venezolano, pues todo el mundo está en contexto que hubo una situación económica muy complicada. En mi caso, decido irme en 2016 a China y paso un periodo de 4 años donde
empiezo a ver cómo mi intención de ir a China es ver cómo van cambiando, cómo plantearme una cosa diferente en torno a todo lo que tenemos preconcebido, ¿no? Por eso busco un destino que sea tan diferente. Y justamente, para no extenderlo demasiado, porque ya profundizaremos, parte de este trabajo es cómo, a medida que iba durante esos 4 años a través de ir aprendiendo más el idioma y de ir conociendo más la cultura, cómo esa visión que parecía del principio tan diferente entre el Caribe o Venezuela y China o esa parte de Asia, pues realmente no lo es. Al final todas las necesidades humanas son las mismas, planteadas de una manera diferente. Y por la otra parte de la conversación tenemos a Alejandra Nowiczewski, que es... Bien. Gracias. Y bueno, ella es una fotógrafa y traductora argentina que trabaja mucho con la naturaleza, un poco también los espacios naturales y los urbanos, y un poco trabaja con ambos, tanto de forma individual como las hibridaciones que surgen entre ellos, y además tiene un concepto de su fotografía como una fórmula que pueda servir como un conducto dentro de de las metáforas y del diálogo metafórico entre lo que son sus obras y el espectador. Bueno, ella ahora está viviendo en Madrid y ha participado en algunas exposiciones colectivas, por ejemplo en el Museo Zapadores y en Remax Arte también. Y bueno, su presencia en esta conversación parte un poco de que nosotros queríamos trabajar con una persona que tuviese un trabajo con algún aspecto de Asia Oriental, y en su caso su último trabajo, que sería el que se le ha titulado el Koan, tiene mucho que ver con las enseñanzas del budismo zen, con una serie de paradojas que se formulan en las enseñanzas, y bueno, te dejo que lo expliques tú mejor. Bueno, muchas gracias Kiki, Marcela, Jesús, Ann, por esta invitación. Bueno, como bien dijo Ann, yo soy traductora pública y me he dedicado a la fotografía desde hace una serie de años, unos 6 o 7 años. Este proyecto se expuso en Buenos Aires Foto en el año 2022 y tiene su base fundamentalmente, digamos, mi trabajo, como también dijo Ann, tiene mucho que ver con la traducción del lenguaje palabra al lenguaje visual, que yo creo que hay una conexión muy importante, y también la traducción de metáforas, como decía Aristóteles, decir una cosa en términos de otra, o sea, son como vías diferentes pero que en definitiva se complementan. En el caso del Koan, este proyecto se basa en un libro de Daisawa Suzuki, que es un filósofo que vivió entre los años 1870 y 1966 y que introdujo el budismo zen a Occidente, o sea, explicó de qué se trataba el budismo zen. Sobre todo el prólogo del libro es de Carl Jung, y Carl Jung traza un paralelismo entre el budismo zen y el psicoanálisis muy interesante, que bueno, no va acá a explicarlo, pero el budismo zen trata sobre la naturaleza original del hombre, descree de los sentidos, del dualismo de los sentidos, y trata de disciplinar la mente para que penetre en su propia naturaleza. No se vale del lenguaje muchas veces ni de las palabras, y también deja de lado la mente racional, sino que el conducto es a través de la intuición, que se desarrolla justamente con la meditación. Los koan son preguntas, imágenes, acciones de los maestros a los alumnos de Zen, con el objetivo de despertar, conducir a la meditación y despertar la mente. Muchas veces no tienen sentido, pero todo esto se descubre luego a través de la meditación.
Con mis imágenes lo que he tratado de hacer es buscar elementos que tengan algún punto en común con estos koan, con estas preguntas, y que lleven a la contemplación meditativa y en última instancia a la meditación. Ese sería el objetivo del proyecto. Bueno, esta conversación la vamos a centrar en varios temas, ¿no?, en los que las obras de ambos pues tienen puntos de encuentro, hay otros en los que no. Entonces el primer punto de reflexión en el que vamos a centrar esta conversación serían los procesos de fotografía. Bueno, antes de nada quiero comentar una cosa a los presentes, y es que un poco el método de esta conversación queremos que sea un método integral. Entonces esto significa que podéis interrumpir, podéis añadir comentarios que tengáis sin ningún tipo de problema en el momento, porque luego se olvida. Entonces es mejor que lo hagáis en un momento dado, que penséis, bueno, pues yo considero que es esta situación o esta otra. Y bueno, un poco yendo al tema, la primera toma de contacto que quiero añadir, que quiero mencionar en esta conversación, es un poco los procesos de fotografía. Ambos sois fotógrafos, entonces tenéis algunos procesos técnicos que son parecidos, pero luego, como cada uno tenéis una concepción diferente, ¿no?, de vuestros procesos artísticos, también tenéis como puntos donde os alejáis el uno del otro, en base a vuestras inquietudes procesuales también. Y en ese sentido me parece interesante que expliquéis un poquito cuáles son vuestros procesos de creación dentro de la fotografía, cómo os embarcáis en un proceso creativo. Puedes empezar, por ejemplo, tú, Jesús, y luego que se unifique con el proceso de Áñez. Pues esa es una muy buena pregunta. Yo vengo del área de la ingeniería, ¿no? Y siempre como que he tenido esta visión de la investigación, cuando trabajo temas de patrimonio geológico, muchos trabajos que hice en la isla de Cubagua. Todo eso lleva como toda una planificación y organización y gestión de proyectos. Ahorita trabajo en gestión de proyectos, y eso es mi vida como laboral, pero lo artístico yo siempre lo he planteado desde lo emocional, y en eso soy totalmente rápido, con lo cual no quiere decir que no haya un objeto de investigación, sino que simplemente como lo trabajo desde lo emocional, yo salgo a tomar fotos no por una necesidad artística, no para pensando que voy a hacer una explicación, una exposición. Yo salgo por una necesidad emocional, salgo por una necesidad de que estoy en un país donde, bueno, en Venezuela salía por muchas necesidades, pero hablando en este caso de concreto de esta exposición, porque es nuestra conversación hoy, salgo porque no puedo, porque en mi día a día en Venezuela recibía bendiciones de señoras en la calle cuando compraba un café, y en China eso no pasa, porque hay un carácter más estoico, que no es bueno ni malo, es diferente. Entonces, tener la cámara como excusa, tener esa necesidad emocional de obtener reacciones de la gente y en esas reacciones nutrirme emocionalmente de esa cosa que carezco en ese contexto, es lo que me lleva a hacer el trabajo. Después, yo creo que el análisis, yo no parto de decir esto es algo que quiero hacer, sino que en el momento en que voy analizando mis emociones en el tiempo, y para eso la terapia ha sido muy importante en mi vida, es que empiezo a como conectar. Oye, este patrón de imágenes me cuentan algo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? O sea, es como un poco inverso. Empiezo a ver las imágenes y digo, estas imágenes se están repitiendo, ¿qué hay detrás de eso? Y empiezo a verlo ya como un poco más desde el análisis de mis emociones. Y ese ahí es el empiezo. proceso, perdón, que tiene Adriana Lestido, que es una fotógrafa argentina, y justamente me recordás lo que dijo ella, que ella, a medida que va viendo las imágenes, o sea que va sacando fotos, es luego que genera el concepto o la idea o el hilo conductor a partir de una serie de imágenes que ella va produciendo, y no al revés. Ese es exactamente mi proceso. Claro. Bueno, el mío es algo mixto, porque en parte es así como tú dices, es una cosa que
yo creo que la naturaleza es muy terapéutica, entonces es salir. Yo siempre digo, cuando vine acá empecé a conocer el Monte del Pilar, entonces que es una gran extensión de tierra, hectáreas, que era un antiguo coto de caza, que por suerte se transformó en un lugar de esparcimiento. Hay también un hospital para especies salvajes y demás. Entonces ir sacando todas esas fotos era algo terapéutico. Y luego con otros proyectos leo, como este caso específico del Koan, un libro que me interesa pero que me tiene que movilizar mucho, porque necesitas hacer eso, como ha dicho un fotógrafo de acá muy importante, necesitas hacer eso, si no es como que se diluye. Y luego a partir de ese concepto busco las imágenes, que no tienen que ser, ¿por qué imágenes literales? O sea, tú encuentras un elemento y tiras de ese elemento en forma simbólica, porque, digamos, a ti te produce o te genera algo. Ese es una técnica, sí. Un proceso mixto, digamos. Quería hacer un paréntesis, porque la vida es así. Creo que una sola vez me propuse un proyecto, que es el del árbol, y yo dije, bueno, China, estoy en China nueva, vida nueva, me voy a poner, vamos a hacer las cosas planificadas. Y voy a decir, mi plan era quedarme ahí 10 años, voy a tomar este árbol durante 10 años, porque mi proceso era, si tú estudias algo lo suficiente, partía de esa premisa, es objeto de interés, ¿no? Entonces empiezo a tomar fotos del árbol, a los 2 años pasa un tifón y se cae el árbol. Digo, ¿sabes? O sea, es como la vida misma, ¿no? Y al final, dentro de ese proceso también me termino quedando aquí atrapado en pandemia. Entonces, parte de ese aprendizaje, o sea, muchas veces he querido ser más organizado y la vida me dice, no debes ser tan organizado, ser flexible, ser resiliente. Ayer estábamos justamente en una charla y me quedó como muy grabado eso, ¿no? Un doctor de Gaza que estaba comentando en una premiación, no tenía nada que ver con el tema, pero él hablaba de la resiliencia, dice, emulando lo del bambú, ¿no? Como que las estructuras que son más flexibles, la flexibilidad es la que te permite, ¿no? Resisten. Y a veces yo creo que cuando tenemos esa mente como decir, este es el objetivo y es lo único, pues te quita ese rango de flexibilidad. Y yo creo que en mi fotografía y en mi arte tengo mucho margen de maniobra por mi carácter flexible. Algunos que vienen natural y otros que han tenido que ser aprendidos en la vida. Realmente es muy curioso porque ambos trabajáis de alguna forma con algunos aspectos de la cultura asiática, pero desde perspectivas diferentes. Sí que es verdad que el trabajo de Jesús, por ejemplo, tiene una perspectiva más mundana, más humana, por así decirlo, de lo que es vivir allí, de lo que ha sido tu experiencia también allí. Y el trabajo de Alex es más filosófico, tiene una perspectiva como pues eso, más filosófica, más desde el budismo, de un apartado de la cultura asiática que es muy importante, como es la cultura y la religión budista. Y son como dos cuestiones como muy, no contrarias, pero muy diferentes dentro de vuestros trabajos. Entonces me gustaría un poquito que comentarais cómo es vuestra primera toma de contacto con la cultura asiática, en tu caso cuando te fuiste a vivir a China y por qué decidiste irte a vivir a China, y en el caso de Alex, pues cómo fue tu primera toma de contacto con el budismo, que es interesante también. Pues parte de la necesidad económica, ciertamente mi hermano había trabajado ahí durante unos años, tenía unos contactos y me dijo, mira, te están estos contactos, si quieres echa adelante allá porque es un lugar que tiene muchísimas oportunidades. Y bueno, entre tantas otras oportunidades de emigrar, pues me pareció que era un reto, me gusta eso de plantearme retos en lo emocional, y creo que es algo que no solo trastoca o reta mi mirada fotográfica, sino mi mirada del mundo, y partía un poco de ese sentido. Pero no había nada de histórico de que siempre me interesó la cultura, no. Tengo que ser honesto, fue algo anecdótico y bueno, están las situaciones dadas y vamos. Bueno, en mi caso fue completamente diferente porque yo estaba en un momento de mi vida que bueno, no estaba pasando por un buen momento y una amiga mía que justamente
psicoanalista me dijo, ¿a ti te gusta la meditación? ¿Por qué no vas a meditar a algún lugar? Y justamente cerca de mi casa en Argentina en el barrio chino, hay un templo budista que Jesús lo conoce, lo ha visitado cuando fue a Buenos Aires. Y entonces fui al templo y empecé digamos, a meditar. La verdad que me hizo muy bien y empecé a adentrarme en el conocimiento del budismo y luego del budismo zen a través de todos estos de libros y sobre todo que les comento de Suzuki. Y bueno, a partir de ese momento y este libro surgió la idea de la fotografía, del lenguaje visual, de querer plasmar, no es todo el koan, ya van a ver algunos ejemplos, porque es imposible trasladar todos los componentes de sentido de una frase, de una palabra, de una metáfora, de una fotografía, pero sí un elemento que lleve o que conduzca a la meditación y que tenga relación con ese koan. El mismo caso que cuando uno toma un texto de un autor e intenta contar un poco el cuento, la narrativa, digamos, se trata de buscar distintos elementos y que tengan un hilo conductor. Claro. Perdón, aquí están preguntando si podías decir con detalle qué es el koan. El koan, bueno, digamos, el método para la iluminación, en el caso del budismo zen, se basa en koans. Los koans son preguntas, imágenes o acciones del maestro zen hacia sus alumnos, con el objetivo de incitarlos, conducirlos a la meditación, y que cada uno en forma individual y personal haga su propia interpretación. Eso sería básicamente el koan. Luego tengo acá unos ejemplos para, sí, sobre todo con la... Que a mí lo que me parece muy interesante claro, por un lado tenemos como miradas, pero a mí lo que me parecía muy interesante de tener esta conversación es que yo empiezo en la fotografía por estudiar geología, pero yo estudio geología por una conexión con mi padre de siempre llevarnos a la naturaleza. Yo creo que ese constante contacto con la naturaleza es lo que lleva a ese espíritu contemplativo o de meditación sin saber que estás meditando, de relajación, de ver las hojas, de ver el agua, de quedarte un tiempo, de ver un atardecer. Porque también el sonido. El sonido. No es solo visual, sino... Mi papá nos llevaba mucho a eso y uno de mis libros favoritos es de Siddhartha, de Hermann Hesse, ¿no? Y él, claro, al final cuando tú vas, spoiler alert, cuando tú vas como buscando la iluminación, como siguiendo doctrinas, ¿no? Y al final es como que, al final terminas consiguiendo la iluminación en el tema contemplativo del río. Es que el camino no es uno, claro, sino varios. Sí, y es ese aprendizaje y cómo incluso terminas siguiendo siendo aprendido por ese tema de la familia y termina, incluso una persona de ese nivel de iluminación sigue teniendo esas pasiones por el tema del hijo. O sea, son cosas que me llegan mucho y que yo, a pesar de que se muestra de manera muy clara en el paisaje, en mi espíritu más contemplativo, más poético, la fotografía de calle también tiene ese espíritu contemplativo, porque tú haces un proceso de seleccionar qué quieres tomar, por qué lo quieres tomar, qué quieres comunicar tú con eso, y muy importante, qué no quieres comunicar. Claro. Qué no quieres estereotipar, qué no quieres llevar. Entonces, eso pasaba también por sentarme en un banco y ver a la gente caminando durante una hora. Claro. Y eso puede ser un río, si nos ponemos metafórico, un río de gente, pero que es el mismo ejercicio llevado a lo urbano. Claro. Entonces yo creo se puede que hacer en los dos mundos, claro, el mundo natural y el mundo urbano. Por eso es que esta muestra trata de combinarlo, porque son parte de eso, ¿no? Al respecto de eso, de hecho, es muy curioso que hayáis terminado hablando de esto, porque el siguiente punto es un poco esa confluencia que hay entre la naturaleza y lo urbano,
que se ve sobre todo en la parte transitoria de la galería. Hay dos imágenes donde se ve esa confluencia, ¿no? Cómo la naturaleza rompe y se sobrepone a lo urbano. Es muy curioso porque ambos tenéis, la naturaleza forma parte intrínseca de vuestras obras, y es un poco esa situación, ¿no?, de hibridación de naturaleza con lo urbano, que es algo que se da mucho en las zonas urbanas en general de Asia Oriental. Y me gustaría que hablarais un poquito y dirigir un poco la conversación para que habléis de cómo es ese proceso de retratar la naturaleza, en el sentido de cómo llegáis a ese momento de unificar ambas cosas, ¿no? De unificar lo natural con lo urbano en vuestras obras, y cómo es ese proceso de buscar esas texturas en las formas urbanas, esas texturas naturales también, ¿no?, que se ven en esas imágenes sobre todo. Sí, yo soy terrible con los nombres, pero hay un fotógrafo francés, después se los pasaré, que se me quedó muy la frase grabada. Él también estuvo tomando fotos en China y él decía que él no salía a tomar fotos con ningún objetivo, porque la vida y la calle es totalmente constante, cambiante, ¿no? Entonces, ¿cómo me vas a pedir a mí que planifique algo si todo lo que estoy consiguiendo es totalmente cambiante? Y a veces piensas en la pintura, en la fotografía, en el mismo árbol en diferente época, con diferentes luces, es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo como que mi proceso va muy desde lo que voy consiguiendo, y como creo que tengo ese bagaje de conexión con la naturaleza. Yo entro a una casa y paso una tarde y a mí me dicen de qué color son las paredes y no me acuerdo. Me dicen de qué ropa tenía la persona y no me acuerdo, son cosas que no presto atención. Pero como para mí, cuando salgo con la cámara, estoy en un proceso que es mío, meditativo. Esto sí lo he venido trabajando últimamente en terapia, sí lo sepan, en terapia, ¿vale? Por si acaso, que es el tema de estar presente, y cada vez más con el tema de los móviles, del televisor, estamos menos presentes. Y hay un ejercicio que es muy bueno, porque muchas veces me doy cuenta como que estoy viviendo por respirar, por fotosíntesis, como que no estoy en el lugar. Y ella me dio un ejercicio que me parece muy interesante, y es cuando te sientes así, ves 5 cosas diferentes, toca 3 texturas diferentes, huele, trata de oler 2 cosas diferentes, ¿no? Y creo que eso lo tenía mucho más presente antes de esta era de digital, y estaba muy conectado con eso, y me da a veces muchísima tristeza sentirme que es algo que voy perdiendo. Entonces, últimamente ando muy con ese ejercicio, porque siento que cuando salgo con la cámara, sí, estoy presente, pero en el día a día se me escapa. Y es algo también que les invito a hacer a aquellas personas que sientan que, bueno, que a veces la presencia se nos va. Totalmente. Bueno, hay una cuestión que también forma parte fundamental de la exposición, que sería el último apartado temático, que es el tema del lenguaje, ¿no?, del idioma, del no entender, que es tanto en tu trabajo como en el tuyo, tiene mucho que ver esa incomprensión, ¿no?, del lenguaje. Hablábamos el otro día de que, por ejemplo, Alejandra, tú, cuando fuiste por primera vez a este templo budista, claro, no entendías los mantras. Exacto. Y tenías como una fonética para... Había una transcripción fonética. Eso es. Entonces uno podía ir leyendo y bueno, entrando en un estado de meditación, era como un lenguaje común, por más que yo no hablara chino ni entendiera. Y la pregunta que yo el otro día le hice a Jesús con respecto a este tema del lenguaje era cómo se comunicaba él con la gente, digamos, a la hora de tomar las fotografías, de indagar un poco en qué pasa en la vida de ellos, porque como dices, hay distintas temáticas del trabajo, la vida en el hogar, fotos como muy intimistas donde se ve a la gente relajada, natural, digamos, en su medio. ¿Cómo fue que gestionaste todo esto? Recordemos que es un periodo de 4 años. En el primer año
pues gracias a mi amigo Chaplin, pues yo empezaba así como... Y algo que me decían los chinos, me lo decían siempre, que tenía una cara amable, ¿no? Ellos dicen, ay, es que tienes una cara amable, ¿no? Y yo creo que a mí me ayudó mucho que yo daba clases en China sobre el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Enseñaba a los niños sobre eso. Y entonces yo siempre lo explico a mis alumnos en fotografía. Cuando tú pides foto a alguien en la calle, es más lo que estás diciendo con el cuerpo que lo que estás diciendo con las palabras. Sí. Y también uno leer en qué situación está la persona. Claro. O sea, está corriendo porque va al trabajo o está sentado en un banco, cuál es su postura y cómo tú ves la postura cuando tú te le acercas. Entonces todo eso son como micro mensajes que a mí me iban llegando para establecer en esa primera fase una comunicación no verbal que permitiera llevar a la fotografía. Luego aprendí una palabra que para mí es clave, que es kejima, pronunciado así porque el chino es tonal, kejima, y eso significa puedo, ¿no? Entonces simplemente ya lo que estoy haciendo es pidiéndole permiso, ya no solo en lo verbal, sino a través de una palabra, o viendo la cámara y diciendo puedo, pues ya se entiende. ¿Por qué esa necesidad de pedir permiso? Eso viene de que yo salía con un grupo de personas de distintas nacionalidades a tomar fotos, y cuando compartíamos las imágenes sí notaba algo que a mí me generaba muchísima incomodidad, y era representar al chino como de una manera pues muy negativa, ¿sabes? Como hay basura, hay no sé qué tal, hay siempre como desde esa, y sin pedir permiso, como que estuvieras en un safari, ¿no? Tomando fotos. Y a mí eso me parecía una condición muy deshumanizante de la fotografía. Y por eso todas las muestras está ese kejima detrás, ¿no? Ese puedo, que es el que nos lleva a decir, mira, estamos en un proceso de igualdad y tú me estás permitiendo que yo te tome fotos. Y porque a mí a mí no me interesa la foto, a mí lo que me interesa es conectar contigo emocionalmente, a nivel humano, porque esa era mi búsqueda, que nuevamente y era además artística. de pedir permiso también la misma palabra te está diciendo que tú puedes. Claro, claro. Luego después, cuando llegamos hacia la última fase, que dices que es más íntima, es porque ya el nivel del lenguaje es un poco mayor. Si ustedes me ven en un restaurante chino, todos van a creer que hablo chino, pero no hablo. Pero sí, pareciera. Pero llegaba a un nivel donde decía que soy de Venezuela, un poquito cuál es mi historia, cuánto me gusta China, por qué estoy aquí, por qué visitaba esos pueblitos, ya ese tipo de cosas. Entonces te empiezan a invitar a tu casa. ¿Quieres un té? ¿O quieres una cerveza? Lo que sea. ¿Quieres hablar? Y hablaba un poco más y llega. Entonces, para mí era como muy importante dar esa muestra de respeto al aprender un idioma que es tremendamente difícil de aprender y muy frustrante. Pero es parte del proceso y yo creo que es parte del compromiso. No voy a hablar como artista, sino como persona que está migrando. La necesidad de por lo menos decir gracias, de por lo menos, ¿sabes? Eso. De conectar. De conectar. Es muy interesante porque en los trabajos de los dos realmente tú buscaste una conexión más filosófica, aunque no entendieses realmente tal vez pues las bases de los mantras o etcétera, encuentras una conexión también contigo misma a través de eso, y tú encuentras una conexión con otras personas que te eran muy necesaria en ese momento de migración. Entonces como que confluye un poco y es esa búsqueda de algo, de una conexión a través de algo que no se entiende de un idioma o de una cultura externa, y es muy interesante. Una de las cosas que yo le planteaba a Anne en la curaduría era, yo siento que mi mirada es horizontal y es empoderadora del sujeto, pero si en algún momento tú no lo ves, o si realmente te despierta un poquito, dímelo. Dímelo porque quiero ver y quiero que me expliques por qué. Y eso es la maravilla de trabajar de esta manera profesional con una comisaria como Anne, que te permite tener esa visión del tercero, ¿no?
que es muy importante en el proceso reflexivo. Totalmente, sí, sí, sí. No sé si alguien tiene una duda a esta altura, por favor, que no queremos que sea un monólogo por acá. Sí. Como hay preguntas. Sí, por favor. Una es que quieren ver la imagen de la garza. Sé que la tienes ahí. Sí, está por aquí, sí. Se la acercamos. Yo me acerco. Ok. Y un poco el antes y el después, ¿no? Que es lo que me preguntaban Claro. de... Sí. Ok. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, digital o presencial? ¿Alguna vez Digital. alguien te tomó una foto a ti de regreso por casualidad? Muchísimas. ¿Ah, sí? Muchísimas. Es que te ven así con la barba y no es muy común. Y yo me sentía ahí estrella de Hollywood. Una foto. Claro. Pasaba mucho que yo les pedía las fotos y después ellos me decían, déjame tomarte una foto contigo. Y una cosa muy bonita es que WeChat es como el WhatsApp chino. Y es una manera de intercambiar, y allá ese tema de cambiarse, aquí hay como más cosa de para qué me pides el número, por qué me das el email, pero allá no, allá la gente es muy confiada, es muy abierta. Entonces, como toma mi WeChat, y nos cambiábamos el WeChat y yo editaba las fotos y después se las pasaba. Yo para esta muestra quería añadir como esas conversaciones donde yo les entregaba la foto. Lo que pasa es que cuando migro acá, pierdo el chip, se pierde la tal, se perdió todo eso. Eso fue, bueno, una pérdida increíble. Pero siempre hubo de mí esa intención, toma la foto, y toma la foto que tenemos juntos, o a veces me la enviaban ellos porque la tomaban con su móvil. O sea, y se mantenía, no voy a decir que tenía una amistad con todos porque es mentira, pero al menos se generó ese vínculo más allá de la foto, que para mí era muy importante. Otra pregunta, perdón. Sí, pregunte. ¿Alguna vez usabas una luz tuya, o sea, artificial, o solamente la que había en el ambiente? En un momento empecé a usar flash porque me interesó el trabajo de Bruce Gilder, ¿no? De que él hace esas fotografías y a veces tiene como que esos flash súper duros con esas cosas. Pero como yo salía a tomar fotos de noche, me servía dentro del punto de vista estético. Pero yo sentía que perdía un poco en la interacción. El flash es como muy agresivo. Y a veces para mí y es muy duro, y no era la manera en que yo me quería relacionar. Entonces lo que utilizaba era un lente, un 85 1.8, forzando el ISO ya en el aspecto más técnico, y editando un poquito y bajando un poquito la exposición, pues sí llegaba a tener esos retratos nocturnos, y también estar muy pendiente de las luces artificiales que existen. Y como, bueno, tú has vivido en China, para que tú lo sepas, él ha vivido en China, la cantidad de luces que hay en la noche invita a salir a fotografiar de noche. Muchas de estas fotografías, no todas, pero muchas de las fotografías de la muestra fueron hechas de noche porque también era lo que me permitía mi trabajo, ¿no? Salir de noche a tomar fotos. Bueno, lo que me queda por decir es básicamente dirigirme a vosotros, a los asistentes, invitaros a que hagáis algún comentario o que comentéis alguna pregunta que tengáis para los artistas o para mí, si tenéis alguna para mí también. Y realmente lo que es la conversación está ya más o menos ubicada y cerrada, pero por supuesto ahora es vuestro momento para hablar y para preguntar. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca, eso es. ¿Alguna pregunta por ahí, por el fondo? También, Javier, también, mira, también. Javier habla mucho. Javier, ¿tú tienes...? ¿Ya alzaron una mano por ahí? ¿O No, Es que estoy buscando porque sería otra. Tú, Javier, que eres bien hablador, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué te ha parecido no sé, cualquier cosa que te ha transmitido? Pues me alegro mucho de haber venido a escuchar esta charla que me llevó no solo lo tuyo, sino también lo de Alex. Ahí tengo un trabajito yo que hacer de indagar un poquito más en tu obra, y me parece una herramienta muy útil para el autoconocimiento también. Gracias. Cosa que trabajo contigo ya desde hace un año. Total. Tu terapeuta. No. Al revés. No, a mi terapeuta no lo invito para acá. Aquí Bueno, le preguntan, mando el live y mira, ya hay tela que cortar. lo preguntan puede ser porque se hayan conectado, pero igual lo repregunto o lo menciono, que es cómo sus profesiones o que yo lo voy a parafrasear, que es qué parte de su profesión está de alguna manera manifiesta en la obra.
Perfecto. Yo como geólogo creo que ya yo tenía una naturaleza de contemplación que me lleva a estudiar geología. O sea, yo estudio geología por esa necesidad de conexión con la naturaleza. Pero tanto en el trabajo fotográfico, que es de paisaje, como en el que es urbano, siempre está el tema de la contemplación, de salir y el ver. Y eso es una parte muy importante de la geología. Cuando hay una técnica en geología que se llama el martillo suizo, ¿no? Que es, claro, para ese tiempo Google Maps no estaba como ahorita, ni tenía toda esa... Pero uno siempre que va a hacer un estudio geológico, uno busca la loma más alta y ves todo el paisaje y analizas, y ahí empiezas a tomar decisiones por dónde vas a ir y en función al relieve, qué es lo que vas a... O sea, es como esa mirada... La llaman martillo suizo por un suizo que era el que lo... Y era como esa visión global, ¿no? Y yo partir de lo global a lo particular, ¿no? Y yo creo que eso es algo que me ha influenciado en muchos aspectos de mi vida y por supuesto la fotografía tiene que ser uno de ellos. Sí, bueno, en mi caso la traducción, bueno, tiene que ver el lenguaje textual, la palabra, y el lenguaje visual. O sea, una reinterpretación del texto, de la palabra escrita en lo visual, que es a través, los koans están todos escritos, bueno, luego los maestros lo dicen verbalmente, pero básicamente los he visto escritos, y bueno, tratar de alguna forma de plasmar eso o un elemento, como te decía, en forma intuitiva en lo visual. Hay otra pregunta que es ¿dónde pueden ver sus obras? Obviamente en sus redes sociales, pero aparte, en este momento, Jesús, voy contigo, invita a esta exposición para que la gente pueda venir. Pues a todas las personas que están desde el live, pues los invito a que vengan a la calle de Ayala 62, que es el maravilloso espacio Logo donde nos encontramos. Está abierto de 11 a 2 y de 5 a 8 de la noche. Vengan, y si tienen mi Instagram, díganme. Red social, justamente. ¿Y tú? Es geo de geología, porque no tengo mucha imaginación. Foto de fotografía en español, no con PH. Y JS de Jesús Salazar. Geo, foto, JS. La creé cuando era muy ¿Foto con F? Con S. F. Con F. Con F, sí. En español, sí. ¿Y tú, Alex? El mío, Uy, Dios. Alex Nowiczewski, Es chino. NOWICZEWSK latina. Chino. Igual lo publico. Ya, sí. Yo lo publico después. Sí, pero ¿Hay alguna, perdón, pero preguntan si tienes una página web, Alex? Sí, en Instagram, ahí mismo pueden pinchar y sale la página web. Y están todos los otros proyectos. El último, digamos, es el más... es el que tiene más que ver con la traducción, porque es un proyecto de traducción de metáforas jurídicas. Kiki ya sabe, ha escuchado mucho esto. Metáforas jurídicas, la traducción de esas metáforas lingüísticas en metáforas visuales. En concordancia, bueno, con una tesis de maestría y un libro que publiqué al respecto. Así que eso ya viene en otro momento, pero eso está muy relacionado con la traducción. Anne, tu Bueno, Instagram. mis redes sociales es art de arte, NNEM, artnem. Ok. Ya. Pedro, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí, bueno, un comentario, porque más que me encanta que es geofoto, ¿no? Entonces, claro, toda esta relación del pensamiento de las multidisciplinas, ¿no? O de la mirada transdisciplinaria, también podríamos decirlo. Pero me gustaría pensar, preguntarte, así como comentabas al principio que tú no programabas digamos, el proyecto fotográfico, sino que a partir de la imagen le ibas dando como un significado, ¿no? O ibas buscando el proyecto, ¿no? Eso me recuerdo una vez en una entrevista, una conversación que yo tenía con una científica, me decía que ella trabajaba mucho con la intuición justamente, pero que después tenía que ponerlo en un paper, ¿no? Para poder seguir su trabajo como investigadora, y entonces reacomodaba digamos, el proceso intuitivo para llegar a unos resultados
dentro del método científico y todo este rollo. Entonces, así como cómo trabajas tú como investigador, como geólogo, ¿no? Y cómo influye a tu mirada desde la fotografía dentro de la investigación con tu otra, como geólogo. Yo creo que para mí el trabajo define comportamientos de tu día a día, ¿no? No es casualidad que tú estés trabajando en temas de traducción. Entonces, yo creo que a mí el tener, no me considero una persona particularmente organizada, pero haber estudiado una carrera que requería hacer investigaciones científicas, que requería hacer papers, que requería tener una metodología, eso lo traslado yo en mi trabajo, y que cuando estoy tomando fotos no estoy en eso, pero en el proceso ya que estamos nosotros de comisaría, o cuando estoy conectando ya más emocionalmente, ya ahí empieza a ver como esa misma metodología que llevaría como en un proyecto, lo llevamos. O sea, hacer una exposición como tal es un proceso metodológico de muchísimos pasos, de muchísimas reuniones, de muchísimos temas técnicos, de conexiones, que hoy en día es por el cual estamos aquí, pero eso viene con un proceso metodológico, que no todos son igual, que en arte hay pequeñas cositas que cambian. Bueno, para eso está Kitty, que es la que mentora en ese tipo de cosas, y ha sido un trabajo. Pero y al revés, tu proceso emocional intuitivo dentro de la geología. Esa es la pregunta que está haciendo el Pero o sea, de cómo tú esa emoción y esa intuición que tú despiertas en la fotografía y te ayuda a llevar a cabo tus proyectos artísticos, cómo eso puede, o sea, o si participa en tu trabajo en geología. O sea, si tu intuición y esa emoción trabajada en tu parte artística va a lo científico. Eso es lo que un poco creo que está curioseando Pedro. Claro, es que yo estudié geología porque amo la naturaleza. O sea, que si estoy haciendo geología es porque todo lo que hago lo hago desde la pasión, ¿no? Y para mí está conectado en eso. Tanto que justo ayer estábamos en una reunión donde estaba presentando un documental. Ahí hay un par de libros que están puestos, que es de mi trabajo, de cómo ese par de libros habla sobre el tema del patrimonio geológico, ¿no? Entonces, justamente estoy como en ese tema de cómo utilizar la fotografía, el vídeo, el documental, para tocar un tema que es el que ahora, que es el que siempre me ha apasionado realmente, que es el de la educación ambiental. O sea, los geólogos, por nuestra naturaleza extractivista, nunca hemos tenido la necesidad de mostrar lo bonito que es la geología. Comparen cuánto conocimiento tienen ustedes de geología en comparación a la biología. Nada. ¿Por qué? No es casualidad. Es porque no nos interesa que lo sepan. ¿Por qué? Porque si tú te encariñas con los temas geológicos, cuando sacamos petróleo, cuando sacamos minas, ustedes estarían protestando. Entonces no es casualidad que no exista una educación en torno a la geología. Y eso es parte de mi espíritu de trabajar en temas de patrimonio geológico, que era con lo que trabajaba yo en Venezuela, con comunidades indígenas, con comunidades de pescadores, por temas, bueno, muy emocionales míos, y que es parte de lo que he querido venir haciendo aquí, que ya he tenido 2 trabajos en Portugal, uno en el municipio de Odemira y uno en Castelo Branco, que hay un parque geológico que se llama Naturtejo, justamente trabajando ese tema como de manera inversa. La propuesta sale, pero es totalmente científica. Y ahí pueden ver los libros, en muchos de ellos tengo que apoyarme con geólogos reconocidos de la zona, porque yo puedo ser geólogo, pero no soy geólogo de esa zona. A que ellos sean los que escriban ya desde el punto de vista más geológico, o que hablen de la evolución del paisaje. Hay 2 documentales de evolución del paisaje, uno de Porto de Mos y otro de Odemira, y 2 libros, uno de Castelo Branco y otro de Odemira, que ahí me contrataron para los 2. Entonces, y me permito además construir sobre eso, porque en ese tema, Pedro, hay
digamos como que algo muy importante y además que está metido en agendas como la 2030 de UNESCO y todo esto, que es la transversalidad de las artes en otras disciplinas, por muchísimas cosas, por suavizar la misma disciplina como tal, por darle otra manera de verla, por difusión y divulgación. Y ahí es donde, por ejemplo, este documental que yo conozco de arriba abajo y lo presentamos ayer en el Círculo de Bellas Artes, justamente lo que está buscando y lo que logra, en el caso específico de él, es que un artista que entiende demasiado de la geología suavice el tema y además propongan incluso participación de grupos de teatro, Es correcto. danza contemporánea. contemporánea, para que definitivamente haya un acercamiento muchísimo más noble, más llano, y las cosas empiecen a pasar de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es decir, que la gente se interese y no sea que tú le impones los temas. Entonces, yo creo que ahí tal vez no es lo intuitivo, pero sí es la pasión y la sensibilidad lo que él le transmite a esta parte de la geología. Incluso, La emoción. sí, incluso la importancia del trabajo colaborativo. Bueno, Javier trabaja con todos estos temas, lo conozco desde el trabajo que estamos haciendo ahora de identificación de personas en el tema rural con proyectos innovadores. Una cosa que a mí siempre me ha quedado claro del trabajo comunitario es que tú nunca puedes llegar a una comunidad con las soluciones, es decir, esto se hace así o esto es una idea que te va a resolver, sino que debe existir un diálogo. Y en este caso del documental, pues hablaba con los científicos, pero también hablaba con la compañía de teatro del municipio. Y entonces decíamos, nosotros tenemos estos diferentes procesos geológicos que queremos hacer representaciones teatrales o danza. ¿Qué nos proponen ustedes? Desde ahí, ¿no? Como nosotros de explicarle de manera muy sencilla cuáles son los procesos y ellos, desde su proceso más artístico, decir esto. Y de repente nosotros, ¿y por qué no utilizamos este tipo de vestimenta que unos representan una roca y otros representan otra? ¿Por qué no? Y ahí vamos en ese diálogo y terminan saliendo una representación teatral del proceso de cómo los elefantes dejan la huella en las arenas, otro que es de cómo los distintos tipos de roca tienen diferentes puntos de fusión a través de la danza, y otro que es cómo existen los plegamientos. Entonces son cosas bonitas. Hay gente que lo agarra a la primera, hay gente que lo agarra a la segunda. Eso es lo bonito del arte, que no tiene que ser literal, por así decirlo. Karen. Quería hacerte una consulta, porque hemos hablado de Jesús geólogo, Jesús fotógrafo, ¿no? Y Jesús inmigrante. Docente. Entiendo que en Venezuela trabajabas en la Universidad Central de Venezuela dando clases. Lo hiciste también en Chile. Y hasta cierto punto también lo has hecho acá en España. ¿Qué nos puedes resaltar de esa experiencia como ese transmisor de saberes, como ese intercambio de conocimiento, pero ya con un enfoque como componente docente, digamos? ¿Qué nos puedes comentar de eso? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál ha sido tu barrera o cuáles han sido las facilidades? Principalmente, ¿cuál es el eje transversal de esa otra cosa a la cual te has dedicado y que me parece súper curiosa porque tienes todo ese bagaje que nos has contado antes y que seguro que ha sido muy interesante? Y para Alejandra, me imagino que hay también un componente docente a través de esa traducción. Precisamente, ¿cómo traducir aquello para que cualquier persona, o digamos un público más general, comprenda y se quede con las ganas, como me has transmitido hoy, de explorar más? Es decir, mira, quiero ver, quiero leer, quiero buscar y quiero conseguirme también un centro budista cerca de casa. Claro. O sea, o atreverme a entrar. ¿Cómo logran eso para transmitir un poco? Ya te digo, es intuitivo, o sea, yo no tengo una fórmula. Te puedo decir, por ejemplo, en el caso del otro proyecto, de las metáforas jurídicas, la idea, bueno, y cuando yo hice la tesis también, son metáforas que se han traducido en forma literal, ¿sí? Estas metáforas, que nadie las entiende, justamente apunta mucho a lo que tú dices, nadie las entiende. Entonces, yo en la tesis brindé una explicación o una glosa, o sea, mantuve la imagen, que en traductología se llama mantener la misma imagen de la metáfora, pero agregué una glosa o traducción. En el caso de ese proyecto,
sí amerita que tenga el texto, o sea, las fotografías irán con texto y también con la explicación, justamente para que el lego, el estudiante, aún el abogado, que no está familiarizado con el inglés, comprenda de qué se trata. En este caso, al ser algo intuitivo y que digamos, conduce a la meditación, no se puede brindar, digamos, una explicación o dar una explicación literal, sino presentar, en este caso, bueno, visualmente, algo que sea un canal, que sea como un canal. Y luego cada uno hace su interpretación, contempla, medita o finalmente observa. Vale. Porque depende mucho del proyecto, por lo menos en los que yo tengo, ¿no? Vale. En proyectos. Yo, la educación es una de las cosas que más me apasiona. Creo que es el espacio donde soy más feliz. Y creo que no es la docencia per se, sino, ayer hablábamos en el Círculo de Bellas Artes, y hay una frase que yo siempre comento, ¿no? Que en África existe esta frase que dice que cada vez que muere un anciano es como que una biblioteca se prendiera en llamas, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es el compromiso mío. Y yo creo que ahí es que nace mi pasión por la docencia y por la fotografía, porque todos son medios para preservar las raíces, para preservar la cultura, para preservar quiénes somos, para rescatar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que los demás son excusas para llegar a eso. Pues gracias. A usted.